Durante la Segunda Guerra Mundial, se construyó bajo las calles de Londres un enorme complejo de búnkeres secretos. Este mundo, ahora olvidado, fue una vez un importante refugio ante los ataques aéreos nazis. Este laberinto subterráneo mantuvo a salvo al gobierno británico encabezado por el primer ministro Winston Churchill durante los días más oscuros de la guerra. Es el lugar más peligroso del mundo y el más dramático. En el centro de todo está Winston Churchill, que se encuentra en la línea de fuego. Esta red secreta también acogió al general Dwight Eisenhower, pero poco más ha sido revelado al público. Se trata de un gran esfuerzo sin precedentes en la historia de la guerra. Y se construyó sin que la gente supiera lo que pasaba. Vamos a adentrarnos bajo tierra para recuperar este mundo perdido. Mediante la moderna tecnología gráfica, revelaremos una ciudad oculta. Bajo la acera, mostraremos secretos de guerra que nunca debían ser conocidos. Mundos perdidos, los búnkeres secretos de Churchill. Londres es una de las ciudades más pobladas del mundo. Y aún así, muy poca gente conoce el mundo secreto que hay bajo sus pies. Construido durante la Segunda Guerra Mundial para proteger a Winston Churchill y Dwight Eisenhower, este complejo subterráneo gubernamental tenía su origen en un conflicto anterior. Durante la Primera Guerra Mundial, los zeppelines y los bombarderos Gotha atacaron Londres con cierta frecuencia y lanzaron bombas sobre objetivos civiles. Fue una experiencia impactante e infundió a Gran Bretaña un fuerte temor a los bombardeos aéreos. El surgimiento de la Alemania nazi hizo revivir aquellos temores a los británicos. Durante la década de 1920, Churchill creía impensable la posibilidad de una guerra. Pero cuando Hitler subió al poder, vio aumentar dicha posibilidad. Reconoció a la bestia en Alemania. Entendió perfectamente de lo que era capaz Hitler y en concreto advirtió la amenaza que suponía la Luftwaffe para Gran Bretaña. La agresiva política exterior de Hitler llevó a Londres a la paranoia. Los británicos creían que una nueva guerra llevaría al lanzamiento de bombas y gases venenosos sobre su capital. Londres necesitaba refugios a prueba de bombas y gases, pero su construcción era una ciencia desconocida. Ingenieros y arquitectos fueron reclutados para trazar un plan contra los ataques aéreos. Al principio de la guerra, intentar diseñar o construir algo a prueba de bombas era aventarse en territorio desconocido. Una cuestión fundamental era si el refugio debía ser construido sobre o bajo tierra. Y es interesante destacar que en Alemania, en esa época, se estaban haciendo algunos grandes refugios muy reforzados. Pero los ingenieros británicos, influenciados por la experiencia de la Primera Guerra Mundial, decidieron construirlos bajo tierra. Sus planes están bellamente ilustrados en una serie de viñetas diseñadas por O.B. Arup, el gran ingeniero de la época. Comenzando con una trinchera abierta, las defensas se iban haciendo cada vez más profundas y complejas. Los muros sólidos y los techos reforzados demostraron ser capaces de proteger a un gran número de personas. Pero no todo el mundo quería meterse bajo tierra. A Churchill le molestaba la idea de esconderse bajo tierra. Lo hizo durante la Primera Guerra Mundial y lo despreciaba. Le parecía una forma de cobardía y consideraba a los búnkeres agujeros del miedo. Y el primer diseño de búnker que le presentaron fue un lugar llamado enclave Paddock. Paddock fue idea de Norman Hollis, secretario del Comité Imperial de Defensa. En 1938 se le encargó encontrar un refugio a prueba de bombas y gases para el gobierno. Tras recorrer todos los sótanos, túneles y estaciones de metro en desuso de Londres, se decidió por un conjunto de edificios en los suburbios, a unos 6 kilómetros del Parlamento. Esto era el centro de investigación del servicio postal, la tapadera perfecta para una instalación secreta del gobierno.
hasta ahora sigue siendo desconocido para el gran público. Ninguno de los edificios era lo bastante grande o apto para reforzarlo, así que en febrero de 1939 Hollis ordenó la construcción de un búnker con 50 habitaciones. La excavación alcanzó 12 metros de profundidad. Se construyó un refugio con 2 plantas. Los cimientos, las paredes y los techos se hicieron de hormigón reforzado. Se cubrió y fue ocultado con la construcción de edificios civiles. Paddock era uno de los grandes secretos de la guerra. Perdido bajo casas y jardines, acabó siendo descubierto por detectives aficionados. Ahora podemos entrar en el refugio 60 años después de que el gobierno ordenara su cierre. Esta es la sala de emergencia del gabinete de guerra. Este es el lugar al que el gobierno habría llegado procedente de Whitehall en caso de un ataque al centro de Londres. Aquí habrían podido resistir al impacto directo de la bomba más efectiva que tuvieran los alemanes. Vamos a bajar al primer nivel del búnker, a unos 4 metros. Y en este punto llegamos a una cámara estanca. Una de las principales preocupaciones era un ataque con gas. El compartimento estanco funcionaba porque la presión del aire en el búnker era más alta que la del exterior. Cuando alguien entraba, la cámara era sellada y la alta presión forzaba la salida de cualquier gas. De ese modo se podía acceder al interior de forma segura. El gas venenoso era una preocupación importante para el gobierno y se produjeron millones y millones de máscaras de gas. Al comienzo de la guerra, un 85% de la población iba por las calles con máscaras de gas. Tal era el grado de temor. A pesar de las dimensiones del búnker, con capacidad para 200 personas, Paddock se construyó en absoluto secreto. La mayor parte de las obras se hicieron de noche y bajo una red de camuflaje. El gran volumen de tierra extraído durante la excavación se dice que fue retirado en furgonetas de reparto de pan. Y la gente de la zona sabía que no debía hacer preguntas. Nadie quería ser sospechoso de espionaje. Entramos en el santuario del búnker. El sótano en el que nos encontramos podía ser sacrificado, pero en la planta de abajo era donde se habrían alojado Churchill y su equipo. Hay 3 pasillos que llevan al piso inferior, y cada uno de ellos está protegido por una gruesa puerta de acero. Al girar la rueda, las barras de metal se introducen en estos orificios para hacerla resistente al gas y las explosiones. A medida que bajamos la escalera, vemos que entre ambas plantas hay una capa de casi 2 metros de espesor de hormigón reforzado, para añadir una mayor protección contra impactos al nivel inferior. Dado que el búnker fue diseñado para operar en las más extremas condiciones de guerra, debía ser autosuficiente. En caso de quedar aislado del suministro exterior por un ataque aéreo, tenía sus propios depósitos de agua. Había un generador capaz de proporcionar energía suficiente para la iluminación, los teletipos, el equipo de radio y la planta de ventilación y filtrado. Paddock no tenía calefacción. Se presuponía que el calor corporal de las 200 personas alojadas en su interior sería suficiente para caldear el búnker. El resultado habría sido una atmósfera húmeda y maloliente. Aunque incómodo, Paddock tenía un papel vital cuando finalmente estalló la guerra en 1939. Londres se preparó para las bombas de Hitler. En cuanto Gran Bretaña entró en guerra con Alemania, sonaron las sirenas en Londres. Fue una falsa alarma, pero sembraron el pánico. Y de ahí el uso de las máscaras de gas, la evacuación de la gente y la entrada de un gran número de personas en los refugios. Los bombarderos no llegaron, perduró el miedo a una invasión. En el caso de que el centro de Londres tuviera que ser evacuado, Paddock habría sido el corazón de la resistencia británica. Nos encontramos en la sala de mapas, el centro militar del búnker, el lugar desde el que se habría dirigido la guerra. Todas estas paredes habrían estado cubiertas de mapas. Lámparas fluorescentes iluminarían las zonas donde estuviesen colocados los mapas.
Hay 3 despachos, quizás para cada uno de los departamentos: el almirantazgo, la Fuerza Aérea y el Ejército. Esta es una sala de gran importancia. Desde aquí se habría ganado o perdido la guerra. Al final nunca llegó la orden de evacuar Londres. Paddock siguió en reserva permanente. Churchill celebró una reunión del gabinete en Paddock, pero era un lugar al que resultaba casi imposible acceder, y el gabinete se perdía intentando entrar. Fue entonces cuando lo descartó como una auténtica locura e inapropiado para el gobierno de Su Majestad. A pesar de que nunca cumplió su propósito, Paddock fue importante. Ayudó a los ingenieros a comprender cómo construir refugios antibombas y sirvió como prototipo para muchos de los búnkeres de Churchill. Con el triunfo de los ejércitos alemanes en Europa Occidental, era inevitable que Hitler dirigiera sus bombarderos contra Londres. Lo que ocurriera en uno de estos búnkeres podría salvar a Gran Bretaña. Oculto en un rincón de una base aérea de Londres, Inglaterra es un búnker militar de alto secreto. Hace 60 años fue el centro de las defensas aéreas británicas, destinadas a detener la amenaza más peligrosa que el país había afrontado en miles de años. En el verano de 1940, el ejército de Hitler se ha abierto paso a través de Holanda y Bélgica y ha ocupado París. Ahora pone sus miras en Gran Bretaña, a poca distancia al otro lado del canal. Gran Bretaña corría un enorme peligro en el verano de 1940. Los alemanes amenazaban con someternos mediante bombardeos y se concentraban en el continente. Estaban fabricando barcazas. Hitler había planeado una operación a la que llamó León Marino para el 15 de septiembre de 1940. Los británicos empezaron a ver la invasión como una posibilidad real. Hitler había ocupado los aeródromos franceses a 30 kilómetros de la costa británica. Ahora sus bombarderos y cazas podían llegar a Londres. Y la carga legal obligaba al pueblo y al gobierno a buscar refugio donde pudieran. Su plan era destruir la Fuerza Aérea Británica y dejar la isla abierta a una invasión. El mando de combate de la RAF era un objetivo principal y si quería sobrevivir a los ataques de la Luftwaffe tendría que ser bajo tierra. Estas 2 son bombas alemanas de la Segunda Guerra Mundial. Pesan 1000 kilos cada una. Esta de aquí es un arma explosiva. El 80% del contenido son explosivos. Las bombas explosivas estallaban al impactar contra algo y causaban un gran daño en la superficie. Los búnkeres subterráneos las soportaban fácilmente, pero estos refugios eran muy vulnerables a otra arma del arsenal de Hitler. Este artefacto se llama ESAU y es una bomba de penetración diseñada para traspasar búnkeres y objetivos reforzados. Tiene este sistema de fijación, lo que significa que era para lanzarla mediante bombardeo en picado con un alto porcentaje de acierto en el blanco. El 80% de esta bomba es acero y el 20% explosivo. A pesar de contener poco explosivo, la forma puntiaguda y el gran peso de una bomba de penetración le permitía perforar metal, ladrillo y hormigón antes de detonar a gran profundidad bajo el suelo. Era la auténtica revientabúnker. La única respuesta ante estas bombas de penetración era hacer los búnkeres más profundos. Churchill estaba muy entregado a la guerra y la batalla que se estaba librando en el verano de 1940 era la de Inglaterra. El ataque aéreo a Gran Bretaña que cada vez se acercaba más a Londres. A Churchill le gustaba estar al mando y durante la batalla de Inglaterra, la primera línea estaba en el cuartel general subterráneo de Uxbridge. Uxbridge era uno de los búnkeres secretos de nueva generación construidos a una profundidad fuera del alcance de las bombas alemanas. Ahora podemos visitarlo con un permiso militar especial y adentrarnos 18 metros hasta la sala de operaciones del Mando de Combate de Londres. En el verano de 1940, esta sala fue un salvavidas para Gran Bretaña. Construido a cielo abierto a gran profundidad, el búnker es una sencilla estructura cuadrangular de paredes gruesas
con resistentes cimientos de hormigón. Para una mayor protección se colocó encima una losa de hormigón armado de 2 metros de espesor. Se construyeron 2 pasadizos de salida y luego se cubrió todo con arena y tierra. Estaba diseñado para ser prácticamente invisible desde el aire. El búnker contaba con 40 habitaciones a 2 niveles. Era completamente autosuficiente, con sus propios generadores, sistemas de ventilación y equipos de telecomunicaciones. Pero lo más importante de este centro de mando subterráneo era la sala de trazado. Listo para funcionar en cuanto se declaró la guerra, Uxbridge fue durante un tiempo la sala de operaciones más importante de Gran Bretaña. El primer ministro era visitante frecuente. John Fanshawe, que trabajó en el búnker en 1940, registraba en secreto sus visitas. Iba en contra de las normas llevar un diario, pero yo lo hice durante toda la guerra y solía esconderlo en la funda de mi máscara de gas. Una visita determinada destaca sobre el resto. El 15 de septiembre estuve de guardia hasta casi la 1, porque Churchill estaba en el piso de arriba y no podíamos turnarnos durante un ataque. Aquel bombardeo se convertiría en el ataque aéreo diurno más importante de la guerra. El 15 de septiembre de 1940, Londres contuvo la respiración. Se aproximaban 200 bombarderos alemanes. Y si Hitler lograba destruir las defensas aéreas de Churchill, quedaría despejado el camino para la invasión. Todos los datos de avistamientos pasaban a la sala de trazado. Los primeros informes de aviones alemanes procedían de los radares de la costa. A continuación eran traducidos a posiciones en los mapas por operadores como Joan. Si eran aviones enemigos, ponía H hostil e indicaba cuántos aviones eran y a qué altura volaban. Tan pronto como alcanzaron la costa, los localizaron los observadores e informaron al cuartel general del mando de combate. El centro de control reaccionó según la última información y envió escuadrillas de cazas para interceptar a los bombarderos alemanes. Churchill sabía que se lo jugaba todo a una carta. Este fue el día más importante de la batalla de Inglaterra. Churchill permaneció allí, sentado, absolutamente ensimismado, mientras los trazadores movían los indicadores por el tablero y las luces se encendían para mostrar la llegada de los alemanes y el despegue de los escuadrones británicos. Estábamos muy ocupados porque enviamos a nuestros propios escuadrones. 22 aviones volando a unos 7.000 metros de altitud. El controlador les indicaba la altitud correcta para que alcanzaran a los aviones enemigos. Enfrentándose a 200 bombarderos alemanes, Uxbridge había puesto toda la carne en el asador. Resultaba casi imposible encontrar espacio para poner todos esos bloques. Los indicadores se mezclaban unos con otros y te confundías con los del operador de al lado. Fue una verdadera locura. En un momento crucial de estos tensos y dramáticos momentos, el general Park, al mando de la operación, informó de que no había más reservas. Todo caza disponible había sido enviado a la batalla. Británicos y alemanes tuvieron un mal día. Ambos bandos afirmaron haber derribado un elevado número de aviones. Churchill estaba muy motivado por la experiencia de Uxbridge y se marchó a casa nervioso, eufórico y cansado, pensando que las estimaciones de que habían derribado 185 aviones alemanes eran correctas. Pero no lo eran. Habían logrado abatir solo un tercio, unos 60. No obstante, fue la culminación de la batalla de Inglaterra, algo que había presenciado en primera fila y marcó el fin del intento alemán de atacar Gran Bretaña por aire a plena luz del día.
Los alemanes nunca descubrieron el búnker secreto de Uxbridge. Sin él, el mando de combate podría haber sido aplastado. Gracias a él, Gran Bretaña mantuvo el control de su espacio aéreo. Hitler abandonó sus planes de invasión y cambió de estrategia, atacando objetivos civiles en vez de militares. Churchill y su gobierno se encontraban ahora en la línea de fuego. Tenían la necesidad urgente de construir un búnker a prueba de bombas en el centro de Londres. Así comenzó uno de los proyectos secretos de construcción más increíbles de la guerra. Bajo este edificio del centro de Londres se encuentra un enorme búnker. Con más de 200 habitaciones, sería el centro para Churchill durante la guerra. Con los bombarderos alemanes causando estragos en la capital, este complejo subterráneo facilitaría a Churchill y a su gobierno un refugio en momentos desesperados. Londres atrae la atención del mundo entero. Es el lugar más peligroso y también el más dramático. En el centro de todo está Winston Churchill, que se encuentra en la línea de fuego. Cuando comenzaron los ataques, hubo peticiones para evacuar al gobierno fuera de Londres. Pero Churchill temía que aquello sembrara el pánico. Decidió quedarse en la capital y soportarlos junto a su pueblo. Churchill disfrutaba los bombardeos. Eran una especie de gran exhibición pirotécnica. A veces se ponía su casco, subía al tejado de lo que ahora es Hacienda y contemplaba esos espléndidos fuegos artificiales mientras fumaba un puro. Era consciente del horror de aquello. Pero el niño que había en su interior se deleitaba con el espectáculo de acción y guerra. Solo cuando su residencia recibió un impacto directo, aceptó de mala gana la necesidad de construir unas dependencias a prueba de bombas. A 100 metros de la sede del Parlamento, un importante edificio gubernamental con grandes sótanos resultaba perfecto para las necesidades de Churchill. En la primera planta estarían sus habitaciones. El sótano acogería las oficinas de los líderes políticos y militares. Y el subsótano, los dormitorios del personal. Durante muchos años, las salas del gabinete de guerra fueron un secreto bien guardado. Pero ahora estudios de documentos desclasificados han desvelado la historia. Así es como Churchill y todos aquellos que trabajaban en las salas del gabinete de guerra accedían al edificio. Subían por estas escaleras y se encontraban con un par de puertas herméticas. A medida que se acercaban, podían ver en medio un pequeño orificio en el centro, desde el que les apuntaba una ametralladora. Custodiadas por infantes de marina fuertemente armados, las habitaciones de la primera planta pertenecientes al primer ministro eran conocidas como el anexo. En un extremo se encontraba la sala de mapas privada de Churchill, en el otro estaban sus habitaciones, un comedor, un salón, un dormitorio para él y otro para su esposa. Pero estas dependencias no eran a prueba de bombas. Con Hitler intensificando sus ataques nocturnos a Londres a finales de 1940, Churchill y su gobierno se refugiaron en las habitaciones del sótano. Estas ofrecían cierta protección, pero seguían sin ser a prueba de bombas, por lo que se ordenó su refuerzo. Lo que se hizo fue uno de los proyectos secretos más impresionantes de la guerra: la construcción de una losa a prueba de bombas sobre el sótano del gabinete de guerra. Aunque empezaron a reforzar las alas del gabinete con una estructura de madera, finalmente la cambiaron por una de acero. Sin embargo, no se consideró segura. Decidieron construir una enorme losa de hormigón. Era a prueba de bombas de 250 kilogramos. El principio de funcionamiento era muy sencillo. Una simple masa de hormigón extendida sobre el sótano. En vez de penetrarla, una bomba explotaría contra ella y las habitaciones de abajo quedarían protegidas. Pero la ingeniería era mucho más compleja.
Una bomba que cae desde unos 5.000 metros de altitud puede llegar a alcanzar una velocidad de 300 metros por segundo, por lo que impactaría contra el refugio con una enorme cantidad de energía cinética. Así que construir una losa que pueda soportar un impacto de ese tipo es un desafío de ingeniería. Seguro que hicieron muchos intentos fracasados antes de lograr establecer el grosor necesario para contrarrestar la potencia de esas bombas impactando directamente en el objetivo. La placa se colocó sobre una estructura de vigas de acero apoyadas en los muros de la planta baja. En el más absoluto secreto, 900 vigas de más de 1 tonelada de peso cada una entraron a mano en el edificio. Sobre ella se tendió chapa ondulada y se vertió hormigón líquido hasta formar una capa de 2 metros de espesor. Al finalizar quedó cubierta una zona del tamaño de un campo de fútbol. En esta sección expuesta de la placa se puede ver el grosor del hormigón, además del lecho que lo soporta y las vigas de acero debajo. Este enorme proyecto de construcción duró 18 meses. El trabajo se llevaba a cabo las 24 horas del día mientras Churchill y su gobierno trabajaban. Y a pesar de que él odiaba el constante golpeteo y los silbidos de los trabajadores, la fascinación del primer ministro por la obra fue anotada en el diario de su secretario. Apareció el primer ministro y ofreciéndome una linterna me condujo hasta las vigas del sótano que debían soportar la construcción. Con una agilidad asombrosa subió por ellas, trepó por un extremo a unos 2 metros del suelo y saltó de una a otra sin esfuerzo aparente. Era algo extraordinario para un hombre de casi 66 años de edad que nunca había hecho ejercicio. Finalmente, unas 200 habitaciones fueron reforzadas para el uso del gobierno. La más importante para Churchill era la sala del gabinete de guerra. Allí se reunía habitualmente con sus ministros y comandantes militares para discutir estrategias. Fue en esa sala donde se tomaron algunas de las decisiones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Pero ninguna de ellas habría sido posible sin los minuciosos informes de inteligencia que procedían de la sala de mapas. Este era el centro del complejo subterráneo. Aquí llegaba toda la información procedente de los diferentes escenarios de la guerra. Había personas sentadas alrededor de esta mesa que contestaban al teléfono, tomaban notas e informaban a otras personas. El propósito general era ofrecer un asesoramiento diario sobre el estado de la guerra. En torno a un apretado grupo de escritorios, el personal militar recibía y entregaba la última información procedente de los campos de batalla de todo el mundo. Llegaba vía radio, teléfono y telégrafo. Toda la información recibida se representaba en los mapas. El que está en la pared es el de los convoyes y tienen miles de agujeritos. Aquí seguían el movimiento de los barcos que había por todo el mundo. Había cientos de mapas en la pared, cubriendo al minuto las operaciones terrestres y navales del mundo entero. Funcionando 24 horas, los 7 días de la semana, independientemente de los ataques aéreos, la sala de mapas era el ojo británico que nunca dormía. Había espacio destinado a las docenas de secretarios, ayudantes, telefonistas y guardias. Las salas del gabinete de guerra podían mantener la maquinaria esencial del gobierno bajo tierra. Y para poder trabajar ininterrumpidamente, se disponía de dormitorios. El personal de alto rango disfrutaba de habitaciones privadas en el sótano, pero el resto debía bajar 6 metros hasta el muelle. Una claustrofóbica madriguera en el subsótano. Las habitaciones tienen exactamente la misma disposición que las superiores, pero con mucha menos altura, como se puede comprobar por el cartel de cuidado con la cabeza. La gente venía por aquí y se dirigía a sus dormitorios. Con poco más de 1 metro de altura, algunas habitaciones del muelle estaban infestadas de ratas, pero al menos eran un refugio seguro contra las bombas. Por fin, Churchill y su gobierno se consideraban a salvo en sus habitaciones del sótano. Pero existía el peligro de que el primer ministro quedara aislado del exterior. El intenso bombardeo estaba dejando en ruinas el sistema de comunicación de Londres.
Uno de los primeros objetivos de un enemigo en guerra es el centro de comunicaciones. Si tiene la oportunidad de destruir el transmisor de radio, la centralita de teléfono y el telégrafo, lo hará. Los cables de Londres eran cortados tan rápido como se tendían. Churchill estaba a salvo en su búnker, pero sabía que sin comunicación no podía dirigir la guerra. La notable red de túneles que ordenó construir en respuesta a esta amenaza sigue siendo un secreto de Estado a día de hoy. Uno de los grandes secretos del mundo perdido de Churchill permanece bajo el centro de Londres, oculto y plenamente operativo. Los ataques aéreos nocturnos alemanes estaban destrozando los sistemas de comunicaciones de la ciudad. Esta red secreta de túneles a gran profundidad fue construida como una respuesta. Los bombarderos alemanes no solo intentaban matar y aterrorizar a los civiles, sino aislar los puntos principales de mando y control que conectaban a Londres con el resto del mundo. Lo importante no solo era proteger a la población y a Churchill, sino que las comunicaciones británicas sobrevivieran a los ataques alemanes. Si Hitler cortaba las comunicaciones por teléfono, telégrafo y radio, la voz de Churchill quedaría silenciada para el resto del mundo. Se trataba de defender las vitales comunicaciones. La red internacional de radio, telégrafo y teléfono de Londres partía de la central de Faraday, el centro de una red de líneas terrestres de 56.000 kilómetros de extensión. Asegurando la conexión de las salas del gabinete de guerra con Faraday, Churchill tendría comunicación directa con sus ejércitos y con más de 70 países, entre ellos Estados Unidos. Pero Faraday se encontraba a más de 3 kilómetros de distancia y a nivel de la calle. Los cables eran vulnerables. Churchill necesitaba urgentemente un sistema a prueba de bombas para que sus conexiones atravesaran la ciudad a salvo. De esta forma se desarrolló un proyecto de túneles subterráneos. Oculto bajo Whitehall, a gran profundidad bajo los confiados londinenses, se encuentra la primera fase de este proyecto secreto. Aún clasificado como alto secreto y potencial objetivo terrorista, solo podemos recrear la historia de este túnel a partir de pruebas incompletas. Nos encontramos en Trafalgar Square, el corazón turístico de Londres. Allí tenemos Whitehall, el centro del gobierno británico. Bajo la calle hay un túnel secreto construido durante la Segunda Guerra Mundial para alojar y asegurar las comunicaciones del gobierno. Construir un túnel de 3 kilómetros desde las salas de guerra de Churchill hasta Faraday superaba los recursos británicos en ese momento. Pero un túnel más corto de 700 metros comenzó a construirse entre Trafalgar Square y la sede del Parlamento. Serviría para pasar los cables de comunicación del gobierno bajo tierra. Las primeras excavaciones a 30 metros de profundidad en la tierra arcillosa fueron consolidadas con segmentos de hierro en forma de anillos. Sección a sección, el túnel de 3,5 metros de diámetro avanzaba por Whitehall. Debía conducir un total de 40.000 líneas telegráficas y telefónicas gubernamentales hasta la red nacional. A finales de 1939, mineros e ingenieros protegidos de los ataques aéreos trabajaron día y noche. Completaron el túnel en solo 18 meses. Además de cables, el túnel proporcionaba espacio suficiente para que trabajaran cientos de operadores e ingenieros. Pero aún quedaba el problema de superar los 2 últimos kilómetros y medio hasta la central de Faraday. La solución que encontraron los ingenieros fue tan sencilla como brillante. Tenemos un túnel que recorre Whitehall desde el Parlamento hasta Trafalgar Square. Pero no sirve de nada si no llega hasta la red principal. En Londres tenemos una enorme red de metro esperando a alojar cables. Así que si se conecta el túnel de comunicaciones con el metro de Londres, se puede llegar a cualquier parte. La red del metro londinense era perfecta para conectar las comunicaciones de Churchill con el mundo exterior. Los cables de las salas del gabinete de guerra recorrían el túnel de Whitehall hasta Trafalgar Square. Allí conectaban con un túnel del metro en dirección sur bajo el río Támesis. En la estación de Waterloo cambiaban de túnel y volvían a dirigirse al norte, de nuevo bajo el río. En la central de Faraday salían a la superficie por un conducto construido especialmente.
Este es el edificio de Faraday. Conectando el túnel de Whitehall con los del metro hasta llegar aquí, Churchill podía ponerse en contacto con el mundo. Pero no bastaba con lograr que los cables atravesaran de forma segura la ciudad. Los alemanes conocían la importancia de Faraday y la atacaban continuamente. Una noche de diciembre de 1940, 25.000 bombas fueron lanzadas en la zona. La central necesitaba protección urgente y se planeó la construcción de un búnker. No se trataba de un búnker subterráneo, sino más bien de una fortaleza. Una ciudadela a prueba de bombas construida en la superficie para proteger lo que había dentro del edificio. Una enorme fortaleza de hormigón empezó a tomar forma cerca de Faraday para alojar una central telefónica de emergencia. Construida en superficie para ahorrar tiempo, sus cimientos tenían 3 metros de espesor y las paredes y el techo eran similares. No tenía ventanas y sus puertas de acero, que pesaban 4 toneladas, eran a prueba de bombas y gas. Podía resistir meses de continuos ataques. Bajo este formidable escudo de hormigón, las comunicaciones del gobierno conectaban con la red nacional. Luego volvían a salir de la ciudad a través de una vía férrea subterránea. El túnel de Whitehall y la ciudadela de Faraday tuvieron un gran éxito a la hora de mantener abierto el canal de comunicación de Churchill. A medida que Gran Bretaña conseguía aliados en Rusia y Estados Unidos, este sistema de comunicaciones se volvía cada vez más importante, pero la llegada de las tropas estadounidenses a Londres conllevó mayores riesgos de seguridad. En 1942, el presidente Roosevelt envió a Londres al hombre que mandaría a las fuerzas aliadas en la reconquista de Europa, el general Dwight Eisenhower, para dirigir la guerra. Pero en aquellos momentos, Londres era uno de los lugares más peligrosos de la faz de la Tierra. ¿Cómo proteger al comandante? Debía haber un lugar seguro para proteger a Eisenhower y sus comunicaciones. Una nueva generación de armas nazis fue diseñada para arrasar Londres. Si quería sobrevivir y dirigir la victoria aliada sobre Europa, Eisenhower necesitaba un tipo diferente de búnker. Lejos del centro de Londres se encuentra el búnker más profundo construido en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Este impresionante refugio antiaéreo protegió al general Eisenhower tras su llegada a Gran Bretaña y fue el eje central de la nueva alianza de Churchill con Estados Unidos. Durante 2 años, Gran Bretaña había librado la guerra sola. Pero tras el ataque a Pearl Harbor, Churchill quiso transformar sus buenas relaciones con Roosevelt en un plan político y estratégico para derrotar a Alemania, Japón e Italia. Para ello necesitaba que su relación informal se convirtiera en algo que le permitiera tener acceso al presidente norteamericano cuando quisiera. Eisenhower era la clave para que Gran Bretaña y Estados Unidos lucharan como aliados. Dispuso un centro operativo en un edificio junto a la embajada estadounidense en Grosvenor Square. Pero unos informes de inteligencia de 1942 sugerían que aquel no era un lugar seguro. Alemania había desarrollado unos nuevos y letales cohetes. Pronto podría lanzarlos contra Londres y el efecto sería devastador. La V-1 fue la primera arma de venganza nazi. En esencia, eran sin piloto. Empleaba un motor de propulsión a chorro y cargaba una cabeza de 1 tonelada. No era muy precisa, pero era capaz de alcanzar un gran objetivo como Londres. Era fácil distinguir el sonido de una V-1 acercándose, de ahí el apodo de bomba volante. Podía ser derribada por un avión, sobre todo los últimos cazas, y por la artillería antiaérea. Aquello llevó directamente al desarrollo de las V-2, sus hermanas mayores. Estos llevaban una cabeza del mismo tamaño que las V-1, pero tenían la enorme ventaja de que no se oían llegar. Se lanzaban a la estratosfera y reentraban una vez que el motor se encendía. El primer indicio de ataque de una V-2 era la explosión al impactar contra el suelo. El enorme potencial de impacto y penetración de estos cohetes fueron motivo de preocupación entre los ingenieros británicos. Temían que los refugios subterráneos ya no fueran seguros.
Uno de los efectos de una detonación a gran profundidad, sobre todo en un suelo arcilloso como el de Londres, era que confinaba la explosión y la intensificaba, haciéndola mucho más potente de lo que habría sido a ras de tierra. Este impulso de energía u onda expansiva se despliega a una velocidad supersónica desde el centro de la explosión. En cierto modo, podría decir que el propio Londres era su peor enemigo. Las condiciones de su suelo permitían la penetración de las bombas y la expansión de sus efectos de forma muy eficiente. Con la amenaza letal de las bombas volantes sobre ellos, se proporcionó a Eisenhower el primero de una generación de búnkeres de gran profundidad. Con un permiso especial para acceder a él, podemos revelar el contenido del búnker londinense de Ike. Se retomaron los planes prebélicos de ampliar una estación del metro cerca de la Embajada de Estados Unidos y, utilizando las ya conocidas técnicas de apertura de túneles a gran profundidad, se desarrolló un búnker tubular. Utilizando un par de blocaos de hormigón, se excavaron a mano 2 pozos paralelos en la arcillosa tierra de Londres. Tenían una profundidad de 37 metros. A continuación se abrieron 2 accesos desde los pozos antes de iniciar la construcción de 2 grandes túneles de 5 metros de diámetro. De nuevo, el trabajo fue hecho a mano. Los 2 grandes túneles conformaban la mayor parte del refugio. Dividido en 2 niveles, podía alojar a unas 8.000 personas. Eisenhower ocupó su búnker a prueba de bombas a finales de 1942. 60 años después sigue siendo zona prohibida y tan inexpugnable como antes. Ahora es el almacén más seguro de documentos confidenciales de Londres. Pero no ha cambiado desde que lo usó Eisenhower. Este es el ascensor que instaló Dwight Eisenhower para asegurarse de que estaba a salvo en su tarea de dirigir la guerra desde su búnker en Londres. Es uno de los puntos centrales de comunicación y también uno de los más profundos de Londres. Se encuentra a 37 metros y no hay forma de poder matar o capturar al personal. Este búnker se convierte en el puesto de mando secreto de Eisenhower y su Estado Mayor, desde el que se comunican con sus aliados británicos. 8 hombres del batallón especial 3118 fueron traídos aquí. Trabajaron en estos túneles y en 29 días instalaron 1.400 líneas de comunicación, algo que en condiciones normales habría llevado 3 meses. En menos de la mitad de tiempo, estos 8 hombres montaron la importante conexión que permitiría a Eisenhower comunicarse con Churchill y Roosevelt y establecer la estrategia. Con líneas telefónicas transatlánticas sensibles en su búnker, Eisenhower instaló Sigsaly, un cifrador de comunicaciones que aseguraba la confidencialidad de las conversaciones. Se estableció una línea directa con la Casa Blanca para comunicar a Roosevelt con Churchill en las salas del gabinete de guerra, que se disimuló en un baño privado del primer ministro. Gracias al búnker de Ike, el presidente y Churchill disfrutaron de una comunicación diaria, segura e ininterrumpida. Este túnel fue el centro del esfuerzo oculto para ganar la guerra en Europa. El búnker de Ike fue una plataforma desde la que se dirigió el contraataque a Hitler. Tras el día D, las fuerzas aliadas avanzaron por el norte de Francia, retomando los aeródromos y lugares de lanzamiento de cohetes que aterrorizaron a Londres. Desde su mundo subterráneo secreto, Churchill había salvado a Gran Bretaña y junto al general Eisenhower había conducido a los aliados a la victoria en Europa. Este mundo perdido ha mantenido su misterio durante 60 años. Ausente de los libros de historia, los secretos de su función en tiempos de guerra empiezan a salir a la luz. ¿Quién sabe cuántos secretos guardan aún o hasta qué punto se prolongó el uso de este mundo de búnkeres y túneles después de la guerra? Al enfrentarse el gobierno británico a las nuevas amenazas de armas nucleares, biológicas y químicas, además de los peligros del terrorismo global, es muy probable que cualquier otro secreto oculto bajo las calles de Londres
permanezca enterrado por muchos años.